unas horas después de que se conocieran unos documentos secretos, Manuel Carballal, unos cables, unos informes que hablan de cómo en China se están utilizando en la actualidad, a día de hoy, cosas muy parecidas al control mental, al MKUltra, las torturas psíquicas, vigilar a las personas a través de la mente. Sí, pueden haber silenciado a Julian Assange, pero siguen produciéndose filtraciones y ahora el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha compartido con 17 medios, entre ellos el New York Times, Le Monde y en España El País, esta información sobre campos de reeducación chinos y sobre técnicas de transformación ideológica que la verdad es que ponen los pelos, ponen los pelos de punta, sí, hasta 200 centros de reeducación que han sido fotografiados a través de las imágenes por satélite y en cuyo interior no se sabía lo que ocurría hasta ahora. Y lo que ocurría, según estas informaciones del consorcio, es que se luchaba contra cosas como el radicalismo ideológico, el integrismo musulmán o el porno, sí, a través de la reeducación ideológica de los internos en esos centros que denominaban estudiantes. Estudiantes, entre comillas. Y sí, parece dar la sensación de como si el proyecto de MKUltra, las cosas que hacía la CIA, todo el mundo las ha aprendido ahora los chinos también, bueno, ¿no? en realidad porque yo creo, se parece bastante, ¿eh? En algunas cosas sí, falta por ejemplo la componente del LSD que fue muy utilizada, sí, en MKUltra, pero aparecerá, es que yo creo que los chinos tuvieron unos maestros mucho mejores y mucho más eficientes, porque entre 1937 y 1945, antes de que se pusiese en marcha MKUltra en Estados Unidos, se puso en marcha, precisamente con población china, el proyecto Maruta, que estaba realizado por el Escuadrón 731 del ejército japonés, dedicado a estudiar nuevas armas biológicas utilizando a cobayas humanos chinos. Y las atrocidades, esto ya está reconocido históricamente, las atrocidades que hicieron los japoneses con esos prisioneros chinos, de verdad, lo de los campos de concentración nazis era un paseo por un campo primaveral. Madre mía. O sea, entre otras barbaridades, hay varios documentales, varias películas y varios libros sobre el proyecto Maruta y el Escuadrón 731. Entre las barbaridades que yo recuerdo, congelarles, por ejemplo, un brazo y luego partirlo, a ver qué pasaba, cuando, claro, como si fuese un brazo de vidrio, ¿no? O sea, unas atrocidades espantosas, así que, bueno, pues los chinos tuvieron buenos maestros antes incluso del MKUltra, y seguramente no son los únicos, porque por cada una de estas historias que llega a la luz, yo estoy convencido de que existen cientos que permanecen todavía. Cada servicio secreto tiene su MKUltra. En cierto modo. Pero es normal. Porque también en España se hicieron cosas parecidas. Es que este concepto de reeducar que aparece en estos documentos, a mí me recuerda mucho a la idea que existió, por ejemplo, en España, y fue un problema muy serio, en los años 80, con los desprogramadores sectarios, que se encontraban con que una familia normalmente pudiente, acomodada, se encontraba con que su hijo tenía unas creencias raras, de repente pues creía en la reencarnación, o creía en los chakras, o creía en los ovnis, cualquier cosa alejada de la Santa Madre Iglesia. Entonces contrataban a un psicólogo, que muchas veces eran psicólogos en paro que se dedicaban a esto, secuestraban a ese ciudadano, a veces mayor de edad, y hubo casos muy sangrantes en España de personas que llegaron a denunciar a sus familias y a los psicólogos desprogramadores porque los llevaban contra su voluntad a un hotel, por ejemplo, para reprogramarles el cerebro con las creencias correctas, ¿no? Esto ocurrió hace 4 días en España. Ahora imaginaros esto en manos de un servicio secreto todopoderoso con todos los presupuestos de un gobierno. Para muchos estamentos políticos sería muy interesante poder reeducar a la ciudadanía para que tengan las creencias correctas, que son las que yo
las que yo dictamino, las que yo impongo, ¿no? Claro. Yo no conozco, el detalle de esta información porque acaba de salir, lo acabo de conocer, pero sí que resulta que ya lleva mucho tiempo un grupo religioso de China denunciando este tipo de prácticas, que son los Falun Dafa. Llevan muchísimo tiempo diciendo que sus seguidores son detenidos, son introducidos en campos también de reeducación. Lo que ha ocurrido en China es lo mismo que ocurrió en la Unión Soviética y que también se ha utilizado en algunas democracias, en algunas ocasiones, que es psiquiatrizar la represión. Decir que realmente lo que tú tienes no es una discrepancia ideológica, sino que tienes un trastorno mental. Y a partir de ahí, en el momento en que tú ya te ponen el sello de que estás enfermo mentalmente, el Estado se arroga la capacidad de poder hacer con ese paciente lo que le da la gana. Entonces, a mí me gusta mucho la respuesta que han dado oficialmente cuando el consorcio ha preguntado formalmente a las autoridades chinas, ¿qué ocurre con esta información? Y ellos han respondido que eso es un problema interno que afecta solamente al país y que no hay por qué... Y es que además es muy fácil porque ellos pueden decir que es una cuestión de salud pública y entonces eso ya te da un cierto respaldo que te deja las manos libres para poder hacer lo que te dé la gana. En Bolivia dicen lo mismo. Con el caso de los Falun Dafa, al principio fueron, se les dejó que actuaran libremente porque esto es una nueva religión que ha fundado una persona de allí que tiene también una biografía que hay que echarla a comer aparte, este personaje, porque se cree una especie como de reencarnado de Buda y algo por el estilo. Cada vez hay más de esos, y al principio era una cuestión que tenía mucho que ver con mejorar hábitos sanitarios y un poco con la idea de la salud, mezclado con orientalismo, pero luego lo cierto es que empezó a tener muchísimos seguidores, ya empezó un poco a tener mayor autonomía, a meter ciertos mensajes políticos y al final acabó siendo perseguido. Y desde los medios de comunicación públicos de China se empezó a decir que los familiares denunciaran y pusieran en manos de las autoridades a los seguidores, a los familiares que tuvieran, que fueran seguidores de los Falun Dafa. Se creó una cierta ya psicosis y una paranoia social para que se les fuera deteniendo por el bien de los seguidores, ¿no? Y esto ha sido denunciado sobre todo en Estados Unidos, que creo que es donde vive ahora el fundador, sigue haciendo un montón de bolos por ahí recaudando dinero, y que claro, como también está visto desde Occidente como una secta, pues tampoco ha tenido también un cierto uso político y una cierta manipulación política como arma arrojadiza contra las autoridades chinas, ¿no? Pero han presentado muchísimos informes de que efectivamente se están cometiendo muchos abusos contra estos seguidores, porque yo digo, tuvieron mucho predicamento, ¿eh? Estamos hablando de cientos de miles de personas que siguieron a este movimiento. Juanjo Sánchez Oro, he comentado al comienzo de la tertulia, nuevo caso, hombres de negro, los clásicos, porque parece esto lo que ha ocurrido en un caso relacionado con la Marina en los Estados Unidos, relacionado con el fenómeno OVNI, que es un borrado de información OVNI. Bueno, pues es un añadido más a todas las informaciones que nosotros venimos comentando de que aparecieron ya hace unos años esas famosas grabaciones de vídeo de la Marina que demostraban que efectivamente había habido cazas norteamericanos que habían estado persiguiendo objetos volantes no identificados y que luego a su vez sacó a la luz que había un departamento del Pentágono que ya sabemos que estaba dirigido por Luis Elizondo, entre otros, y que se dedicaba específicamente a investigar esas anomalías aéreas. Bueno, pues ahora se añade una nueva declaración con respecto a los ovnis que fueron observados en el portaaviones, en el avistamiento del 2004 en torno al portaaviones Nimitz, que estaba en ese momento, había un crucero con misiles de la Marina que navegaba a unos 160 kilómetros en la costa sur de California, y como digo, allí vieron un objeto en el cielo. Primero detectaron unas señales en el radar, a partir de ahí salieron unos cazas en persecución de ese objeto y captaron unas imágenes en blanco y negro, un fragmento de las cuales fueron divulgadas, como digo, hace unos años, que fue en el momento en el que salió también la información en el New York Times, y aquí, pues lo hemos ido comentando sucesivamente. Pues ahora lo que se sabe es que ha habido una revista, que además tampoco es que sea precisamente amarillista ni nada por el estilo, que es Popular Mechanics, ha hecho una entrevista a varios pilotos que estuvieron en ese avistamiento y en esa persecución. Y ha habido varios de ellos que han comentado que una vez que se produjo el avistamiento y se produjo la grabación, el registro de esas imágenes en los aparatos, en las cámaras de grabación de a bordo, y también la señal que se grababa en el radar en el barco, pues aparecieron dos hombres
que creen que pudo llegar a través de un helicóptero y por lo tanto pues aterrizaron allí en el portaaviones, y que lo que pidieron fue requisar todas las grabaciones y dieron orden de que se borraran, pero incluso que se borraran aquellas que tenían y que estaban supuestamente en blanco y que estaban en el almacén, también que se borraran. Entonces se llevaron las grabaciones originales y a la vez ordenaron que no quedara ninguna copia en ninguno de los barcos ni de los aviones. Esto lo han declarado ahora varios pilotos y varios también marinos que estaban en el barco. Y como digo, es un poco sospechoso porque a partir de ahora, claro, se piensa que quizás el fragmento que se ha emitido, que conocemos y que ha salido a la luz pública, pues solamente sea una parte menor de todo lo que sería la secuencia completa de esa persecución en ese objeto. Lo raro también de este asunto es que mientras que ha habido varios, como digo, pilotos y comandantes del barco que afirman que ha ocurrido esto, que efectivamente aparecieron estos hombres de negro, vamos a decir así, o estas personas que estaban en la cadena de mando y que les ordenaron que entregaran toda esta información, pues ha habido otro de los pilotos que dice que lo que ocurrió es que realmente se grabó encima de las cintas antiguas, o sea, las cintas que se habían grabado por primera vez, ¿no? Que se reutilizaron pues en el sistema habitual que suele ocurrir, pues lo que ocurre muchas veces en los circuitos de seguridad de los comercios, ¿no? Que al cabo de un tiempo se vuelven a utilizar y se borran. Entonces, claro, aquí ha habido una discrepancia un poco entre los testigos, que también ha molestado, aparte de los testigos que estaban aquí. La revista ha contactado con otros que también eran pilotos que al parecer participaron en este avistamiento o estaban aquí en la flota y no han querido revelar su nombre, que también un poco desmienten a este que va un poco también llevando a la contraria a los demás. Pero bueno, el caso es que se han puesto en contacto también los redactores de la revista con Luis Elizondo para ver si él podía ampliar la información y decir si... Están todas este personaje. Bueno, se supone, claro, que él es el receptor último, claro. Uno de los receptores últimos de esta cinta. Sí, sí. Y le han preguntado si efectivamente estamos ante un fragmento del avistamiento, que es lo que ha salido a la luz, o realmente hay una secuencia mucho más completa. Él dice que ahora mismo él no puede decir nada, porque evidentemente hay un secreto de sumario. Claro, que no puede desvelar, no puede romper. Y él literalmente ha dicho, desafortunadamente no puedo comentar en este momento sobre lo que está en posesión del gobierno de los Estados Unidos. Ajá. Solamente asegura que se llevó a cabo una investigación exhaustiva, que eso incluyó varias fuentes de datos, o sea que parece que habría registros de diferente tipo. Aquí estamos hablando de registros visuales, de vídeo y también de esas marcas, de esas señales de radar. Y luego lo que sí que ha hecho Luis Elizondo, ya que tiene que guardar ese secreto, sí que ha animado a que otros testigos militares den un paso al frente y que, como ha ocurrido con estos pilotos y marinos, pues que comenten todos los avistamientos que han tenido. Por otro lado, también han tratado de buscar los de la revista Popular Mechanics, han tratado de contactar con un exdirector de aviación de una revista especializada en aviación de defensa, que es Nick Cook, para ver si podía arrojar algún tipo de luz sobre esas imágenes. Y lo que él dice es que efectivamente puede ser un procedimiento habitual que cuando hacen experimentos o manejan prototipos clasificados y los ponen un poco a prueba dentro del ejército, pues efectivamente puedan aparecer, digamos, hombres de negro y se lleven esa información, porque hay una cuestión muy llamativa que comentan aquí en la revista, y es que se llevaron las imágenes, se llevaron los datos del radar, es decir, lo borraron todo, si esto es cierto, pero en ningún momento entrevistaron a los pilotos. Ajá. Parece que como que su testimonio no les interesaba. Les interesaba los registros materiales, lo cual es extraño. Posteriormente sí que parece ser que ya hablaron y tal, pero en el momento solamente querían esta información. Y luego entonces lo que comenta Nick Cook es, por otro lado, que él ha estado investigando prototipos supuestamente clasificados a ver si podrían llevar ese tipo de trayectorias, esas evoluciones en el aire que hacían estos ovnis, y dice que él en principio no encuentra nada parecido que pudiera estar en manos del ejército de los Estados Unidos. Lo que pasa que, como siempre aquí hablamos de que no sabemos lo que pueden tener un poco en la sombra, pues él en principio es prudente. Dice que es posible, pero que es poco probable en función de los conocimientos que él tiene. Asegura que lleva 10 años investigando este tipo de cosas y que de momento no le encaja algo tan avanzado con lo que hay en esas imágenes. Me gustaría añadir algo, si os parece. Sí, y es que claro.
no se puede desmentir nada de lo que ha dicho Juanjo, es así, pero es muy curioso. Pero es lo natural, Josep, es el comportamiento habitual. Que aún no sabes por dónde voy. Me refiero a que atenta al sentido común que eso sea, que la grabación que ha trascendido sea la grabación completa. Podemos tomar como referencia, por ejemplo, lo que en Brasil es conocido como la noche oficial de los ovnis, en la que 5 cazas despegaron a perseguir varias luces que estaban siendo avistadas en las proximidades de Río de Janeiro, y las grabaciones duraron aproximadamente más de 2 horas y media de grabación, o más allá de las explicaciones que posteriormente se dieran, aquellas famosas luces que fueron avistadas en México, cerca de la bahía de México, que se dijo que podían ser las llamas de las refinerías petrolíferas. Esa grabación completa, que también la tengo, pues dura más de 1 hora y media. Lo que ocurre es que después los medios de comunicación no van a ponerte las 5 horas ni las 2 horas de grabación desde que el caza sale del portaaviones hasta que le dan la orden de identificar al objeto, pues toman el cortecito. Esto por un lado. Y por otro, me gustaría también señalar un elemento que para mí es que descarta la posibilidad de los drones. Según el testimonio del radarista, que es el que pone la voz de alarma y ordena a través de los mandos superiores el scramble de los cazas, ese objeto estaba situado a más de 38.000 pies de altura y hace un descenso en picado hasta prácticamente quedarse en superficie del mar. Es decir, la fuerza centrífuga que genera esa velocidad, que superan varios Gs, muchísimos Gs, y la velocidad con la que lo hace, descarta cualquier aparato de los conocidos. Y pongo entre comillas lo de conocidos, porque es verdad que China, Estados Unidos y Rusia estuvieron desarrollando esto ocurrió en 2004, pues en 2002, toda una serie de drones, de prototipos que intentaban superar la velocidad del sonido, y que sin embargo los estadounidenses suspendieron el programa dada la alta siniestralidad que presentaba el programa, lo cual no quiere decir que chinos y rusos pudieran haber seguido adelante con esos experimentos. Lo que ya es menos normal es que eso lo vayan a experimentar a territorio norteamericano, porque como si estamos delante de un prototipo, no vas a querer que falle y que cojan el prototipo y hagan tecnología inversa para copiarte la tecnología que estás empleando. Dejarme por un momento representar a Vox, hacer de Vox en esta mesa. Madre mía, Abascal. Sí, del diccionario. Sí. No. Y los españoles primero. O sea, porque yo estoy harto de repetiros que toda esta casuística tan exótica que llega de los yanquis, de los mexicanos, de los brasileños, está muy bien, pero lo tenemos todo aquí. Aquí tenemos, y fue un proceso pionero, la desclasificación en España. Lo de Palomares, dices. Montones, lo del Palometas. Montones de informes en los que se reseñan grabaciones en vídeo que notan. Tenemos casos, ¿verdad? Claro, tenemos casos como el del 82 en Extremadura, que aparece una fotografía de la pantalla del radar del avión con el ovni, pero cuando le preguntamos a los militares, pero ¿y la filmación? Desapareció. Está en la otra. Manuel, pero tú sabes que oficialmente se nos dijo una cosa porque acaba de cumplirse, que es que algún coleccionista, o sea, que algún general que le molaba esto se lo quedaba. Claro, como si yo me quedo un ordenador de Planeta, ¿no? Ver, o sea, voy a ser un poquito. Alguien que interfiera eléctricamente. Voy a ser un poquito perversa. A ver si está con Franco. Sí, o las tiene Villarejo, Sorchina. Eso es más probable. Eso ya no lo el año pasado, que esto sí es interesante, la semana pasada se cumplió un aniversario del caso Manises. Y en el caso Manises tenemos unas imágenes extraordinarias del momento en que no los hombres de negro, sino los hombres de verde se presentan en el bar de Pep Climent, tú lo conoces, Josep, para incautar las fotografías que había tomado del ovni. O sea, imaginaros que alguien le hubiese tomado la foto a esos hombres de negro cuando iban a incautar los vídeos. Pues eso lo tenemos en España. La casuística española primero. Mado Martínez, cuéntanos qué es el fuego líquido.
Bueno, pues aquí ya nos pasamos un poco, nos pasamos a otro mundo, me parece. Exacto, vamos a hacerlo, venga. Que le ha irritado lo de Vox a Bruno. Por lo de fuego líquido, dices. Claro. Además, esto de fuego líquido, además es muy de época, así como de Juego de Tronos. Sí. Chan, 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 chan. Claro. Sí, pues es una cosa como... El fuego valirio. Como el fuego valirio. Sí, es casi mágica. Y en todo caso misteriosa, porque no solamente fue un misterio, sino que a día de hoy sigue siendo un misterio. Es un fuego líquido, que es algo así como... Imaginemos que en la época de bizantina este fuego era algo así como llevar un arca de la alianza contigo, ¿no?, en los enfrentamientos navales, porque te hacía invencible en el mar, ¿no? Un arma letal. El secreto mejor guardado, dicen que era, de la cristiandad, según José Soto, de la Universidad de Granada, que es además experto en la era bizantina. Y por lo visto, era un arma incendiaria que en el mar, lejos de apagarse con el agua, se avivaba con las olas, o sea, imaginaros, de modo que las llamas incendiaban toda la flota enemiga y los dromones, aquellas naves con cañones, más bien sifones de fuego líquido, arrasaban con todo lo que se les ponía por delante, ¿no? Y han pasado 14 siglos y todavía no tenemos ni idea de cómo se hacía. Lo único que sabemos es que Calínico, de la antigua Heliópolis, lo inventó en el año 665. Este hombre, pues al morir, su secreto, su receta mágica de este fuego pasó a sus descendientes, pero los lambros, que significa luminosos en griego, a estos los asesinaron a todos, y claro, pues con ellos murió la receta. Que además, estos descendientes de Calínico vivían totalmente recluidos y el emperador tenía totalmente prohibido que nadie se pusiera en contacto con ellos, ni salieran del lugar donde estaban, pues para que no trascendiera la cosa, ni no se divulgara la receta. Y nada, pues en un asedio en 1185, pues ahí se acabó la fórmula. Se lo llevaron a la tumba. Y luego ya que te iba a decir que tendríamos que preguntar también a George R. Martin, que algo tiene que saber, ¿eh? Tiene que tener algún indicio. Seguro. Y la cuestión es que este fuego líquido, este fuego valirio de la época, de la cristiandad, por así decirlo, cambió la historia, porque hoy Europa, según este historiador, podría ser islámica, ¿no? Si el Corán, según él, no se extendió hacia el interior de Europa, se debe en gran parte, dice él, a que la marina bizantina era la dueña del Mediterráneo en aquella época gracias a ese fuego líquido, esa cosa tan misteriosa que curiosidades, pues si queréis saber más curiosidades de este fuego líquido, solo podían apagarlo, decían, golpeándolo con esteras de esparto o vertiendo sobre él grandes cantidades, ingentes diría yo, cantidades de vinagre u orines. Por eso dicen que los árabes llevaban en sus barcos siempre bidones de orina para intentar apagar este fuego que, lejos de apagarse en las aguas y en las olas del mar, lo que hacía era avivarse todavía más y acabar con todas las flotas enemigas. Nuevas líneas de Nazca, Silvia. Sí, la verdad es que cada cierto tiempo tenemos noticias sobre que hay descubrimientos, ¿no? Con la tecnología van surgiendo. ¿Por qué decimos esto? Pues porque se han descubierto, gracias a esta aplicación de esta tecnología de inteligencia incluso artificial, lo han hecho un grupo de expertos japoneses. Y bueno, pues ellos han ido a la zona donde están las líneas de Nazca, que para que la gente se sitúe en el centro sur, en el pleno desierto, en el centro sur de Perú. Y bueno, pues están ya las conocidas, con las figuras más conocidas, pero lo que han descubierto ahora son 140 o incluso un poquito más formas que dicen que algunas sí tienen esa figura de serpientes o monos que ya la gente puede reconocer de otras anteriores, pero hay otras totalmente desconocidas y la que destacan más es la de un humanoide que tiene un bastón. Se ha especulado muchísimo sobre por qué se han creado estas líneas de Nazca. Manuel dice que él sabe por qué que era yo, el humanoide del bastón. Claro. En otro de mis viajes del tiempo,
que ahí me equivoqué con la máquina pues y aparecí. Ha salido poco desfavorecido, ¿eh? O sea, sí, ha salido un poquito desfavorecido, sí. Bueno, la Universidad de Yamagata es la que ha patrocinado todo este estudio. Dicen que estas nuevas formas que han descubierto se las puede situar entre el 100 a.C. y el 300 después de Cristo. Y bueno, y hay algunas que no estaban muy formadas, otras que prácticamente pues no se distinguían, y con este modelo que han utilizado de inteligencia artificial, además de acercarse a la zona de campo y estudiarlo, pues han descubierto, gracias al arqueólogo Masako Sakai, estas formas que estamos comentando, y la verdad es que son pues muy, muy curiosas, porque dicen que además de los datos obtenidos normal, han hecho ahí como un programa informático y han conseguido reconstruir la línea de esa deformación de esas líneas de Nazca que a simple vista no se veían qué trazado tenían, y han descubierto estas 142 nueve formas en las que se incluyen peces, llamas, monos, aves y estos humanoides como el que supuestamente es amiguete de Carballal, que lleva la garrota. Dicen que en realidad son dos grupos de líneas lo que han descubierto. Le llaman el grupo A, que dicen que serían dibujos lineales que son los más grandes, que miden más de 50 metros cada uno, y que sería una creación bastante reciente, y se especula entre el año 100 y 300 después de Cristo. Y luego otro grupo que sería mucho más antiguo, con una menor tamaño, que serían menos de 50 metros y que sería construido alrededor del 100 antes de Cristo. ¿Qué es lo que se especula estos científicos? Dicen que el primer grupo sería un poco los más cercanos en el tiempo, utilizados para rituales, y que incluso esos rituales tendrían que ver mucho con la cerámica, el uso y utilización de la cerámica, y el segundo grupo sería más bien a título decorativo. Ya saben nuestros oyentes que las líneas de Nazca pues son patrimonio de la humanidad, que fueron descubiertas cuando ya se pudo con nuestros pilotos sobrevolando, y fueron descubiertas por primera vez, y que todavía no se tiene muy claro qué es lo que significa ni qué es lo que se quiere comunicar con estos trazados. Pues yo he de decirte, Silvia, que estoy indignado. Sí, ¿por qué? Pues porque ni hay descubrimiento, y la inteligencia artificial que han usado, es como seguir con el Photoshop haciendo una serie de dibujos. ¿Se lo han inventado, según tú? No es que se lo hayan inventado, es que este descubrimiento se produjo en 2018 y lo han vuelto a dar como una novedad ahora, simplemente para publicitar los dos sistemas utilizados, que son el LIDAR y la inteligencia artificial. Y de forma sistemática, National Geographic está haciendo eso con un montón de descubrimientos. Y una noticia que voy a dar más adelante prueba además, porque está en esa misma línea. Es cierto, y además una precisión, porque estamos hablando de Nazca. Nazca es una extensión de aproximadamente unos 500 kilómetros. Sí, 517 aproximado. Que Manuel habrá tenido oportunidad de andar también, bueno, andar no, de ir con el bastón por esos lugares. Y de sobrevolar también. Pero estos en concreto están en una zona que es conocido como el Valle de Palpa, y que en teoría no es la misma civilización, o no son los mismos constructores de las líneas que estuvo estudiando durante décadas María Reike. Y que efectivamente esta universidad japonesa, porque además se da la circunstancia de que quienes siempre están involucrados para potenciar la industria informática dentro de la arqueología son los japoneses, lo han hecho con las pirámides de Giza y los famosos muones, lo han hecho en un descubrimiento en Machu Picchu que tampoco es tal, y lo están haciendo aquí en Perú, o concretamente en Palpa y Nazca. Pues en realidad las primeras pruebas de cerámica ya habían sido conseguidas en el 2018, se descubrieron más de 100 nuevas figuras, y ahora lo único que se puede dar como noticia nueva es que la inteligencia artificial
y pongo muy entre comillas, lo que ha hecho es redibujar, porque algunas de ellas estaban tan desgastadas, claro, pues que resultaba difícil, pero vamos, que nosotros que estamos habituados a ver caras en Belmez, las reseguimos con una facilidad extraordinaria. O sea, que han hecho un retrato robot, en realidad. Por cierto, Josep, coméntanos algo, precisamente lo has mencionado, sobre Machu Picchu, que está muy cerquita. Sí, porque, como os decía, de nuevo, National Geographic, a través de un explorador también, el equipo es un equipo internacional, pero está liderado en este caso por un japonés que se llama Albert Lin, pues ha publicitado a bombo y platillo el hallazgo de una nueva fortaleza, de una ciudadela en los Andes peruanos que consideran incluso anterior a la famosa ciudadela de Machu Picchu. ¿Cómo lo han conseguido? Pues gracias a esa misma técnica, que es la del LIDAR, que es un acrónimo en inglés de Laser Imaging Detection and Ranging, que es una técnica de teledetección óptica y que permite determinar, él manda un láser, ¿no? Y en función de la densidad que encuentra, si es agua, si lo que hay es vegetación o es piedra, pues devuelve una señal de una magnitud u otra, y de esa manera, según ellos, han descubierto esta nueva ciudadela. El problema, ¿cuál es? Que la zona de Huata, que es donde han encontrado esta ciudadela, que es Huata significa isla en lengua indígena, ¿no? Y está situada aproximadamente a unos 4.000 metros de altura, es decir, casi 1,5 kilómetros más alto que Machu Picchu. Pues ya era conocida. No solo era conocida, sino que era, ¿cómo se llama esto? Lo diré, bien cultural, patrimonio cultural de la nación desde el 15 de noviembre de 2010. Del 2010, fijaos, 9 años. Y ahora vienen a descubrirla, pero si ya... No solamente... es que hasta que no llegan los de National Geographic no es oficial. Efectivamente, pues por eso me indigna. O sea, es que son no maniobras... descubrimos nosotros América. Y ya estaban allí. Efectivamente. Bueno, pues igual. No, pero quiero decirte que me parece muy heavy y bueno, de National Geographic, si empezamos a hablar de Egipto, podemos encontrar 50.000 y una cosas. Es decir, van ¿cómo diría yo?, popularizando a toque de talón la arqueología para convertirla en show televisivo, porque al fin y al cabo la Fundación necesita fondos y para conseguir los fondos necesita audiencia y la audiencia trae publicidad y es una serpiente que se muerde la cola. El Bigfoot, el Yeti, versión americana, Manuel. Nunca. Esto es como lo del anuncio. ¿A qué suena el Bigfoot? Pues ahora vamos a escuchar una grabación que se realizó el pasado 3 de octubre en Ontario, Canadá. ¿Y os imagináis cómo suena un Bigfoot? Son declaraciones. Sí, bueno, eso era más un chihuahua. Vale. Un poco más con acento chihuahua. Es que estoy un poco afónico. Pero esta grabación se realizó en los bosques de Ontario, en Canadá, el pasado 3 de octubre. Y fue subida al canal de YouTube. Y aunque distintos investigadores la han escuchado y dicen que no la identifican con ninguna criatura conocida, esto ha desatado el rumor de que quizá, como existían testimonios en todo Canadá de avistamientos del Bigfoot, del primo canadiense y americano del Yeti, pues que quizás se trataba del lamento, así es como se ha presentado, el lamento de un Bigfoot herido. Si os parece, lo escuchamos, venga. Este es un bebé, ¿eh? Ahora. Se oye muy a lo lejos, que esté la gente pendiente. Imagínate que vas paseando con tu bebé por los bosques de Ontario y escuchas eso. Esto es una berrea, pero en versión Ontario. Es una berrea, yo pensaba que era la berrea. Espera. Berrear, desde luego. Bueno, pues para compararlo, si os parece, vamos a escuchar cómo suena lo que podría ser la explicación más plausible, según algunos, cómo suena un oso herido, grabado a corta distancia en un río. Se va a escuchar con mucha más potencia porque este sí fue grabado a más corta distancia, pero a ver si os parece que podría tratarse de eso.
Manuel, perdóname, es que lo raro sería que no se pareciera al lamento de un oso, porque estaríamos hablando de una entidad biológica que no está catalogada, pero que tiene una ligazón con el oso, con el primate, con lo que sea, pero es un mamífero, ¿no? No tenemos ni idea de qué cojines es el Bigfoot. No tenemos ni idea. O sea, que se describa en la mayoría de los avistamientos. Peludo. Exacto, que se describa en la mayoría de los avistamientos como un hombre que huele, peludo, ¿no? También. Sí, un chihuahua más o menos. Josep no iba muy mal no iba desencaminado, pero no tenemos ni idea. Lo cierto es que la potencia... Cabe suponer que es un mamífero, ¿no? Hombre, claro, es que tiene que serlo. Es decir, lo que es, y sería imposible que fuera otra cosa. Es un mamífero. Yo hace mucho que no me cruzo ni con un yeti, mira que lo he buscado, ni con un yeti ni con Bigfoot, no tengo ni idea. ¿Te has cruzado con mamíferos? Sí, y con mamones también me he cruzado bastante. Sí, nos entendemos perfectamente. Tiene que ser un mamífero, sea lo que sea. Pero puede ser un mamífero alienígena. Esa es la explicación. Exacto. No. Es tiene que ser un mamífero. Esa es la explicación criptozoológica. Y lo de digamos que es la versión oficial. Es que no hay otra explicación. Y lo de cruzarte es porque no quieres, porque hay un chiste que me vais a permitir que vaya, son las 2:42, que hay un experimento con una gorila, que es así muy sexy ella, y entonces están intentando cruzar a la gorila con un humano, y bueno, pues los diferentes personas, voluntarios que se presentan, le empiezan a preguntar a uno que llega, que es así muy grandón, con una cara de una persona muy sencilla, bueno, pues y entonces le empieza a decir, mira, queremos hacer esto, ¿estás interesado? Bueno, vale, dice, pagamos 1 millón, tal, no sé qué, se trata de 1 millón de euros. Bueno, pues pido 3 condiciones. Dice, a ver, ¿qué 3 condiciones? Dice, la primera, que si se pone arisca la gorila, que haya alguien y que le meta un tranquilizante. Dice, vale, dice... La segunda, dice que le pinten los labios a la gorila para que me parezca más sexy, porque era gallego él. Dice, y la tercera, dice, que si puedo pagar el 1 millón en 3 plazos. Bueno, creo que Bruno se ha quedado encantado con el chiste. Siguen siendo mamíferos. Pues mira, no lo sé. Yo lo más cerca que estuve del yeti fue cuando sobrevolamos la cordillera del Himalaya, en Nepal, en una avioneta que pertenecía a la compañía aérea Yeti. O sea, que puedo decir que como Jonás, yo estuve dentro de un Yeti. Es que pero no me fijé de si era que es el nombre del Yeti en el Himalaya, es precisamente de ahí de donde viene el nombre Yeti. Sea el Gigantopithecus, que se ha dicho, o una herencia de Gigantopithecus, sea lo que sea, o una herencia del Neandertal, sea lo que sea, es un mamífero. Bueno, sabes que precisamente para uno de los es mayores, que no puede ser otra cosa, de los más grandes exploradores y escaladores de la historia, que es Reinhold Messner, está claro que el Yeti es un oso, precisamente. Pero un mamífero, con un oso, precisamente. Sí, pero un mamífero también. Es un oso, es un mamífero. Y bueno, pero no sé si todos los mamíferos hacen ese ruido. Ah, pues sí. Tú a veces cuando ruges... Anda ya. No me hagas hablar. No sé si has estado por Ontario últimamente. Si has andado por cuando Ontario. ronca. Sí, brama como un oso, sí. Es verdad. A ver, tenía noticias de Manuel. Cállate. Juanjo Sánchez Oro, coméntanos. Se puede vivir, se acaba de demostrar, Manuel, apúntate esta noticia, es muy importante. Oh, qué malo soy, Verás. Medio cerebro se puede vivir. Es una broma porque nos queremos mucho, Está afilando la garrota, Manuel. Sí, espérate que te vas a enterar ahora. Bueno, pues es una historia bastante interesante porque se sabía, yo creo aquí en alguna ocasión, por lo menos yo sí que lo he comentado, que uno de los tratamientos que se practicaba a determinadas personas que tenían epilepsia, sobre todo antiguamente, era seccionarles el cuerpo calloso que une los 2 hemisferios para evitar que la expansión cuando tuvieras un brote así epiléptico, pues que se trasladara e invadiera los 2 hemisferios. En casos muy severos y también a la vez que son bastante extraños, lo que ocurre es que directamente les extirpan por completo un hemisferio del cerebro.
Y lo que han hecho, a casos que ya son, como digo, muy, muy exagerados, ¿no? Y entonces lo que ha hecho ahora, lo que se acaba de publicar ahora es una investigación que analiza la actividad cerebral de estas personas que tienen realmente medio cerebro. Las imágenes, claro, si podéis imaginar lo que son las neuroimágenes, son espectaculares porque lo que ves es el cráneo y ves una parte, la mitad en negro y la otra mitad con el hemisferio del cerebro. Y estas personas, pues evidentemente llevan una vida corriente, normal. Y claro, lo que querían ver era qué es lo que pasaba con el cerebro, cómo se adaptaba a esa nueva situación. Entonces, lo que han hecho en esta investigación ha sido examinar a 6 pacientes adultos que se sometieron cuando eran niños a lo que denominan hemisferectomía, que es esa, como digo, esa extirpación de medio cerebro, del quitan uno de los hemisferios. Se lo hicieron cuando tenían entre 11 meses y 11 años en estos sujetos, y ahora todos están entre 20 y 30 años. Entonces, bueno, lo que han estado mirando, claro, ¿qué es lo que pensaban? Pues han estado haciéndoles una serie de pruebas para ver cómo era la actividad cerebral, son escáneres cerebrales, neuroimágenes. Pero intelectualmente ellos no tienen ninguna carencia. En principio lo que comentan aquí es que no, tú puedes hablar con ellos, pueden tener algún tipo de dificultad, pero que tú cuando conversas con ellos en principio no te da la sensación de que realmente tienen algún tipo de dificultad. Sí que luego hay al parecer algunos aspectos que sí que se les nota, pero en general tú tienes una conversación y además salen aquí unas declaraciones de una de las investigadoras que dice que claro, que es muy sorprendente que ella haya estado dialogando minutos antes con esa persona y luego tenía en la pantalla del ordenador la imagen de su cerebro. Entonces, claro, era un poco chocante, ¿no?, ese contraste. Y lo que han hecho ha sido comprobar estas personas la actividad cerebral que tenían cuando estaban en reposo, cuando estaban en un estado relajado, y lo han comparado con las actividades de un grupo de control, de otros sujetos de un grupo de control. Claro, ¿qué es lo que ellos pensaban? Que seguramente cuando reciben determinados estímulos y hay determinada actividad en el cerebro, en el caso de tener solamente un hemisferio, pues seguramente esas redes cerebrales, que son el cableado del cerebro, que son las que generan toda esa actividad neuronal y bioeléctrica, pues se habría reorganizado de una manera distinta a un hemisferio, digamos, normal, o pues digamos que tenga el compañero. Porque de alguna manera como que tiene que compensar cognitivamente la ausencia de la mitad del cerebro. Bueno, pues lo que resulta es que no. Cuando observan las imágenes, el hemisferio se comporta, lo que es el cableado y toda esa actividad bioeléctrica es exactamente igual que si tuviera el compañero. Lo que pasa que sí que han detectado que la conectividad es como más intensa, pero no cambia, digamos, lo que es el circuito, ¿no? Entonces esto les ha sorprendido bastante, porque al parecer no se había hecho ninguna prueba de este tipo. Esto defendería un poco, o lo podían utilizar a su favor, quienes piensan que el cerebro no está en el cráneo. El pensamiento, la conciencia, no está ahí, ¿no? Claro, a ver, ellos lo que ocurre es que luego tienes el otro ejemplo, ¿no? Ya, por ejemplo, comentaba, la investigadora dice que es muy sorprendente que haya personas que puedan vivir, como vemos aquí, con medio cerebro, y luego otras personas que tienen una lesión muy pequeña o un tumor en un punto concreto del cerebro, de pronto que ya las trastornan completamente y ya son otra persona distinta, que si realmente hubiera lo que tú señalas, ¿no?, que tuviéramos parte de nuestra mente, ¿no?, que hubiera una separación entre la mente y el cerebro y estuviera fuera de lo que sería el córtex cerebral, pues no debería afectarle ese deterioro biológico. Entonces, claro, ella dice que le sorprende mucho y, claro, en busca de una explicación, dicen que a lo mejor lo que ha podido ocurrir en estos casos es que como esta intervención quirúrgica, esta extirpación de medio cerebro se produjo cuando eran muy pequeños, pues sí que ha dado un poco tiempo a que la plasticidad del cerebro se pueda cambiar y haya podido adaptarse a esa nueva situación. Y quizás en adultos, con el cerebro ya formado, es más difícil, ¿no? Pero claro, a partir de aquí quieren seguir haciendo más investigaciones para ahora pasar de lo que sería simplemente esta lectura de esa actividad cerebral a ver cómo hacer también lecturas, pero en el comportamiento. Y porque aquí yo digo, solamente han estado comprobando prácticamente estados de reposo, algo muy, muy simple, ¿no? Quieren hacer el trabajo ya de conducta y ver cómo les afecta la conducta a esa actividad neuronal, ¿no? O sea que realmente muy interesante, y lo que recomiendo es sobre todo ver las fotos porque realmente es que impresiona. O sea, inteligencia artificial y predicciones de muerte, Mado. Uy, la verdad es que los robots están haciendo cosas que no sabemos muy bien cómo las están haciendo, ¿sabes? Y hay una inteligencia artificial que predice con éxito si moriremos pronto, aunque nadie sabe cómo lo hace. Que esto es lo curioso de esta noticia.
Y es corta pero fulminante, o sea, hay una inteligencia artificial por ahí, vamos, una máquina, un robot, una tostadora, como queramos llamarlo, que con solo analizar un electrocardiograma te dice si vas a morir pronto. El oráculo de Delfos, chico. Y lo más fuerte es que los que la han creado, esta inteligencia, los que la han hecho, pues no tienen ni puñetera idea de cómo lo hace. Creía que ibas a decir que tiene ya fecha, los que la han hecho ya tienen su fecha. Oye, pues estaría gracioso, sería de película también, un poco de relato de terror. Mira, me das ideas. La cuestión es que esta maquinita coge el electrocardiograma y te dice las probabilidades de que esa persona muera en el plazo de 1 año con inquietante precisión. Lo más sorprendente es que incluso cuando los médicos cogen ese mismo electrocardiograma y examinan esos mismos datos, pues ellos lo ven todo normal, ¿vale? O sea, lo que para los médicos son valores normales que en ningún caso les pondría en alarma ni les haría pensar que esa persona tiene un problema o que va a morir pronto, la maquinita sí que ve peligro. O sea, el médico no ve peligro, pero la maquinita sí que ve peligro. Y es donde la maquinita disiente. Y poco más o menos, la maquinita le dice al médico, tú di lo que quieras, pero la palma en 1 año, ¿sabes? Sí. O sea, claro, y cogí la palma. Aunque los médicos no tuvieran sospechas. Pero tiene que haber alguna información, algunos datos que analice la inteligencia artificial para llegar a esa conclusión. Y cálculos estadísticos mucho más sofisticados. A mí me recuerda, o sea, evidentemente la inteligencia artificial puede manejar muchas más variables y más sutiles que ningún humano. Y a mí me recuerda un poco los instrumentos que ya existen, que se han puesto a prueba en Estados Unidos y están empezando a experimentarse en España, de las unidades precrimen de la policía. Que no estoy hablando de Minority Report de la película, sino de unos programas informáticos. No, pero sí, en cierto modo. Claro, porque en Minority Report utilizaban detectores humanos, digamos. Sí. Y lo que hace las unidades de precrimen real, en el mundo real, son estudios estadísticos en base a toda la información que se tiene sobre criminalidad en una región determinada para predecir qué probabilidades hay de que vuelva a cometerse un crimen en tal lugar, en tal fecha, a tal hora, porque es lo que coincide con esas variables, ¿no? Sí, alertando a los coches patrulla para que presten más atención precisamente en esa zona, en ese barrio, en esa calle, a esa hora, y resulta que terminan haciendo detenciones. Claro, luego viene el problema jurídico. Oye, sí, hemos detenido a una banda de maleantes con unas palancas, con guantes, con tal, pero no habían cometido el delito todavía. Esa es otra historia. Pero es decir que a través de las herramientas tecnológicas sí hay una especie de predicción del futuro. Misteriosos latigazos, Silvia. Bueno, ¿os gusta la comida oriental? Pensé que ibas a preguntar si nos gustaba que nos diesen latigazos. Yo me esperaba que iba por ahí. Después de lo de la pobre... No, también lo podéis decir, no sé, cada uno tiene unas apetencias, yo ahí no me meto, ¿no? Cada uno tiene sus intimidades. Me encantaría darle de latigazos a más que de uno que yo me sé. Eso sí. ¿A quién? Sí, a más de uno que veo en la tele de vez en cuando haciendo campañas políticas y demás. Bueno, me iba a poner las botas. Bueno, Josep ha dicho que sí, vosotros no me enterá muy bien. A mí me gusta todo lo que es pescado, me encanta. Bueno, pues esto no va de pescado, esto va de setas, ¿eh? Va de setas. Bueno, las setas chinas también. Claro. Pues en concreto son las setas shiitake. Bueno, pues resulta que últimamente están llegando a las consultas de especialistas en dermatología personas preocupadísimas con unas marcas en la espalda muy evidentes de unos latigazos que parece, pues eso, de la época romana, de cuando Jesús o luego más tarde, y que le han dado, pero bien. O de las 50 sombras de Grey. Claro, bueno, pero luego le dicen a la parienta, es que fueron las setas. También. Me han sentado mal. Pero claro, que digan directamente, bueno, no saben, sino que están ahí las marcas y me pica, estoy que no puedo y me miro al espejo y me veo que estoy ahí lleno de latigazos. Y yo no sé, yo no recuerdo nada. No sé si me han dado burundanga. Así iba. ¿Qué me han dado? ¿Qué ha pasado? Yo no recuerdo nada, pero yo ahora mismo estoy en estas circunstancias, estoy desolado y miren cómo estoy, voy a coger la baja porque no estoy en un sin vivir. Y entonces la dermatóloga, que ya ha tenido experiencia, le hace la pregunta del millón. ¿Ha ido usted a un restaurante oriental o japonés? ¿Ha tomado setas en su casa? ¿Le gusta ese tipo de comida?
Pues mira, pues sí, hace 3 días que me invitaron, estuve con los amigos, o sí, me compraron no sé qué. Pues verá, es que hay unas determinadas características setas que se llaman las setas shiitake, que si las come demasiado crudas o crudas directamente o poco cocinadas, le puede producir esta reacción. Y entonces se llama la dermatitis flagelada, por la forma de las lesiones. El cerebro para darle el nombre, de las lesiones. Y es que estas setas, que si no están bien cocinadas, pues provocan esta reacción. No se sabe muy bien las causas. El caso es que dice que la responsable de la erupción es una proteína, un polisacárido de la seta, que se llama lentinandeclunang. Bueno. Apúntalo. Lentinandeclucan, no glucan, glucan. Bueno, que se degrada por el calor y que, ya te digo, lo que hay que hacer, las personas que les guste consumir este tipo de setas, que por favor que las cocinen bien, para que luego no se lleven estas sorpresas, ni que sus parejas o no parejas les descubren que están ahí llenos de latigazos, porque la verdad es que las características que se les quedan son bastante fuertes, ¿eh? Algunos debe ser, dependiendo de la cantidad de setas que se coman, están, llenitos de rastros de los latigazos o no. Y luego, como excusa, si hay alguno que le gusta una variedad sexual un poquito más fuerte, pues que diga que ha tomado setas y así se cubre y no tiene coartada. Cariño, la culpa es del chino de la esquina. Así que, pero vamos, que sepáis que este tipo de setas pueden producir esta dermatitis tan tremenda. Mado Martínez, rápidamente comentamos qué anticonceptivo utilizaban en el Antiguo Egipto. Durex. Placer intenso. ¿Ah, sí? Es broma. ¿Ya existía? Es broma. Existían otros anticonceptivos un poco... más guarretes. Sí, un poquito así asquerosiños. Y bueno, pues... ¿Quieres decir que en la prehistoria eran menos Durex? Bueno, además en el Antiguo Egipto se lo pasaban bien, porque esto era como que, se muere Osiris, no pasa nada, viene Isis, lo recompone, lo hace de barro, le pone un pene de arcilla, le hace una felación y lo revive. Vamos, igualico que Adán y Eva. Verás, era otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos, que con tanto goce sexual, pues lógicamente necesitaban métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados. Y aquí viene lo asqueroso, la parte escatológica del tema, porque sabemos que en 1850 antes de Cristo, uno de los métodos anticonceptivos más usados por las mujeres era introducirse caca de cocodrilo en la vagina para hacer de barrera y bueno, contener pues un poco el semen. Luego la cosa fue evolucionando un poco y en 1550 antes de Cristo, de cocodrilo, ¿de qué realmente caca de cocodrilo, claro. Es que será anticonceptivo porque luego cualquiera metía algo ahí, ¿sabes? Claro, pero es que ahí el tema es los efectos. O directamente, claro, la otra soltaba, o a saber la pobrecita cómo se quedaba, porque igual no lo contaba, qué asco. Imagínate qué infecciones y de qué cosas. Caca seca, ¿vale? Y bueno, según los papiros Evers y Caun, en 1550 la cosa evolucionó un poco y se ponían miel. Yo que sé que los oyentes de La Rosa de los Vientos son muy curiosos y les gusta experimentar de todo y probarlo todo por sí mismos, les recomiendo encarecidamente que por favor no lo hagan en sus casas. Vale. Por favor, no lo hagan en sus casas. Hasta aquí la tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Silvia Casasola, con Manuel Carballal, con Juanjo Sánchez Toro, con Giuseppe Guijarro. Atención, después de las noticias, el bulo del misterio tiene mucho que ver con los dobles, pero lo comentamos después de la actualidad.